Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? Bendecidos, gloria al Señor. Vamos a dar principio a la lección de esta semana, que es la lección número 23 para el 4 de agosto del 2024. Gloria al Señor. El título o el encabezado de la lección es Perplejo, pero confiado en Dios. Gloria al Señor. Antes de dar principio, ¿verdad?, a leer la escritura, vamos a orar, ¿verdad? Voy a orar para que sea el Señor que me ayude a poder transmitir esta palabra y que llegue a corazones sensibles, que oigan la palabra del Señor y por medio de esta enseñanza, ¿verdad?, se aprende bastante. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por la oportunidad que usted me da, Señor, de poder participar, Señor, de poder transmitir, Señor, esta palabra a través de estas redes sociales, dándole gracias primeramente al Señor, a Dios, que es el que me da las fuerzas, Señor, para poder, Señor, enseñar esta palabra. Te doy gracias por ello y a usted, Señor, le daré toda honra y toda gloria desde hoy para siempre. Amén. Muy bien, ya dijimos el encabezado de la lección, aleluya, pero lo leemos una vez más. Es perplejo, pero confiado en Dios. La lección la encontramos en el Salmo 73, del 1 al 24. Repito, la palabra se encuentra en Salmo 73, del 1 al 24. Gloria a Dios. Estamos ahí. Gloria al Señor. Muy bien. La verdad central dice, los cristianos reciben esperanza y dirección de Dios en los tiempos difíciles y desconcertantes. El versículo clave se encuentra en Salmos 73, 28 y dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para todas tus obras. Gloria al Señor. Muy bien, a manera de introducción, dice la palabra del Señor, un entendimiento común de la justicia es que las cosas malas deberían sucederle a las personas malas y las cosas buenas a las personas buenas. A pesar de lo simple que parece, este principio rara vez es la forma en que marcha el mundo. Esta lección se enfoca cómo lidiar con la pregunta que dice, ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? A medida que veamos esta lección, vamos a ponernos en el lugar del salmista e imaginar qué emociones podría haber estado procesando. Cuando Dios imparte justicia, a menudo es servido con gracia. Los observadores a veces piensan que Él debería haber actuado antes y con mayor fuerza. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, el juicio de Dios se retrasó para que Lot y su familia pudieran salvarse. A veces pareciera que Dios nada hace para juzgar a los malvados, pero la perspectiva y el tiempo de Dios siempre son perfectos. El Salmo 73 presenta una amplia gama de emociones. Eso quiere decir que el Salmo 73, vamos a mirar que representa diferentes, ¿verdad?, cosas que sucedieron
¿verdad? En la vida de este escritor, Ahab, ¿verdad? Dice la palabra tales como la culpa, la ira, el resentimiento y la esperanza. El salmista, Asaph, luchaba pensando que sus buenas obras no eran suficientes y luego se confundió y se llenó de ira porque los impíos parecían ser bendecidos. Sus emociones se transmiten vividamente a través de sus ejemplos visuales. Y los lectores pueden seguir su razonamiento mientras leen. Conforme estudia este capítulo, hay que tratar de entender las palabras desde la perspectiva de un hombre que está perplejo y desesperado y que busca a Dios para obtener respuestas a una de las preguntas difíciles de la vida o de su vida. Perplejo, ¿verdad? Que es perplejo, ¿verdad? Asombrado, ¿verdad? Admirado, pero dice el texto principal, pero confiando en Dios. Quiere decir que nos suceden a nosotros cosas que a veces son inesperables, pero nos admiran, nos asombran, pero nuestra confianza siempre debe de estar en Dios. Muy bien, la parte 1 dice la palabra, el dilema de una persona justa. La comparación se apodera de uno. La comparación es peligrosa y hace que las personas pierden la perspectiva de su vida. Se enfocan tan intensamente en la que otros tienen que minimizan o incluso olvidan que ellos lo tienen por tener comparación. No es bueno, lo vamos a ver en esta mañana, pues conforme va a ir dando la enseñanza, ¿verdad? No es malo, no es bueno, ¿verdad? Hacer comparaciones, porque si hace una comparación, lo que tienen las personas que viven a la calle, o lo que tienen las personas que no conocen a Dios, si somos realistas nosotros, también los tenemos, gloria al Señor. No más que el enemigo, ¿verdad? Siempre pone en la mente, en nuestra mente, ¿verdad? Que las personas, ¿verdad? Están mejor que uno, pero es mentira. La comparación es mala, la vamos a ver en esta mañana. Dice la palabra. El salmista luchaba con la idea que aquellos a quienes consideraban malvados aparentemente estaban siendo bendecidos. Tal comparación es peligrosa y a menudo conduce a la duda y a la depresión. Quiere decir que nunca pensemos que nosotros, los que servimos a Dios, no tenemos lo que las otras personas tienen, sino que nosotros debemos de comprender que nosotros tenemos lo mejor, que es la palabra del Señor, que es la palabra en nuestro corazón. Gloria al Señor. Sigue diciendo más adelante, dice, tal comparación es peligrosa y a menudo conduce a la duda y depresión. Debemos ser muy conscientes sobre aquello en lo que se enfoca nuestro pensamiento, porque nos puede conducir por un camino que no es lo que Dios quiere para nosotros. El Salmo 73 comienza con la declaración adecuada de la bondad de Dios, que es donde debería de haber terminado
la conversación. Sin embargo, el salmista continuó su reflexión comparándolas con las personas malvadas que lo rodeaban. En solo 2 versículos, la palabra del salmista van desde la bondad de Dios hasta sus propias falsas y pensamientos de envidia hacia los malvados. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Ciertamente es bueno. Empezó muy bien el salmista, dándole honra a Dios, ¿verdad? Que Dios es bueno. Todos sabemos que Dios es bueno, gloria a Dios. Para con Israel, para con los limpios de corazón, Dios es bueno. Para con Israel y para los de limpio corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. De ver alrededor donde él, aleluya, estaba, ¿verdad? Podía ver que esas personas que hacían maldades estaban mejor que los que servían a Dios. Por eso dice el versículo, ¿verdad? 2 muy enfáticamente. Por poquito se deslizan mis pies, por poquito, ¿verdad? Dejo de tener la confianza en Dios. Y esta lección, pues enseñanza, nos sirve para nunca perder la confianza en el Señor. Estén pasando o estemos pasando por cualquier situación, ¿verdad? Siempre debemos de tener la esperanza en Dios. Y no pasar, ¿verdad? Por esto que el salmista dijo, quizás a varias personas han estado ya a punto, ¿verdad? De dejar las cosas de Dios, ¿verdad? Por ver la diferencia que hay alrededor donde ellos viven o donde ellos trabajan, ¿verdad? Pero esta mañana estamos aprendiendo que debemos de tener siempre la confianza en Dios. No le hace que está pasando alrededor nuestro. Siempre Dios es nuestra esperanza y damos gloria al Señor por ello. Sigue diciendo la palabra del Señor. El salmista se había olvidado del carácter de Dios porque su enfoque estaba en sus propios fracasos y la comparación con los que los rodeaban. Podemos llegar a una conclusión falsa al ver solo las apariencias. Los cristianos deben de recordar que es Dios quien juzga y solo Él puede ver lo que hay dentro del corazón de una familia. Como dice el refrán, ¿verdad? Muchas veces miramos al vecino de enfrente, ¿verdad? Y decimos, mira, él no tiene ningún problema, mira, pero usted no sabe, ¿verdad? Por lo que ellos están pasando, ¿verdad? Usted no sabe qué clase de problemas tienen, quizás mucho mayores de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso se repite la lección en esta mañana y dice, no hay que, ¿verdad?, hacer comparación, porque eso es mal. Pues con el Señor, muy bien, dice la palabra del Señor, bendiciones percibidas de los malvados, ¿verdad? Estamos en el inciso B de la palabra del Señor. Dice una vez más, como dice el refrán, lo mejor siempre lo tienen los demás. Desde afuera el salmista solo podía ver lo que los malvados estaban bendecidos y libres de problemas. El sentimiento de celos y frustración es como las personas que caen en la trampa de la comparación. Debemos de ser conscientes de esta trampa y tener cuidado de cómo juzgarnos. La recompensa de los demás, el apóstol Pablo les dice a los creyentes de Galacia, en Gálatas 6:7, dice la palabra del Señor, Dios no puede ser burlado y que cada persona
cosechará lo que ha sido sembrado. ¿Escuchó usted? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Gloria al Señor. Los cristianos no deben juzgar basándose en las apariencias externas de una situación, sino que deben confiar en Dios. En el versículo 4, ¿verdad? Ya empieza, ¿verdad? Ahí a ver más, empieza a ver más a Zafat, ¿verdad? Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son asustados como los demás hombres, dice la palabra. Lleno de envidia y resentimiento, el salmista enamoró lo que veía como bendiciones, falta de justicia para los malvados que lo rodeaban. Eso es lo que miraban, ¿verdad? Falta de justicia, ¿verdad? Y muchas veces nosotros también hacemos comparaciones, ¿verdad? Y decimos, mire, esta persona no va a la iglesia, no le tiene respeto a Dios, y mire cómo está, ¿verdad? Pero como nosotros estamos mirando en esta mañana, nosotros no sabemos por las situaciones que ellos estén pasando. Lo único que nosotros sabemos es que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y nosotros seguimos confiando en Dios, ¿verdad? No le hace, ¿verdad? ¿Qué clase de admiración o asombro haya? Nosotros debemos estar siempre confiando en Dios. La comparación, ¿verdad? Muchas de las veces se apodera de la persona. Estamos viendo en esta mañana que eso no es bueno. Dice, bendiciones percibidas de los malvados. Se miran, ¿verdad? Como la gente que no sirve a Dios, ¿verdad? Está más, ¿verdad? Más mejor que nosotros. Pero es mentira del enemigo, ¿verdad? Nosotros, los que conocemos al Señor, estamos mejor. Porque nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Sigue diciendo la palabra más adelante, ¿verdad? Dice de la siguiente manera. En cada una de sus acusaciones, el salmista comparaba los problemas de las buenas personas con percepción distorsionadas de la falta de dificultades de los malvados. Esta comparación hizo que exagerara la descripción de sus bendiciones. Los describió como cuerpos fuertes y saludables y sin los problemas que otros tenían. Afirmó que incluso hablaban mal y se jactaban contra los cielos, hacían todas estas cosas malas y sin embargo disfrutaban de la vida mientras sus riquezas se multiplicaban. En otras palabras, el salmista observó que estas personas, ¿verdad?, no le tenían respeto a Dios, ¿verdad? Hablaban cualquier cosa mala, ¿verdad?, para él. Y aún, sin embargo, el salmista miraba que ellos estaban bien y que sus riquezas se multiplicaban. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice más adelante la palabra del Señor. Y la salud, mientras hacían cosas malas que deseaban. Esta comparación y acto lastima y conduce a una imagen equivocada de quién es Dios. Y una autoevaluación distorsionada. Los pensamientos y caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. En la época de Abraham, los amorreos eran un pueblo malvado que Dios aún no había juzgado.
se lo explicó a Abraham diciendo, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Los planes de Dios superan el entendimiento de su pueblo y requieren fe en su carácter y confianza en su tiempo. La parte 2 dice, transición a la esperanza de suposiciones equivocadas. Los pensamientos del salmista acerca que los malvados prosperaban solo no fueron suficientes. Dio un paso más y comenzó a evaluarse a sí mismo en comparación con el pedestal en el que había puesto a los malvados. Cuanto más pensaba en las injusticias, tanto más su mente se iba en espiral hacia cada pensamiento negativo. Después de hacer una lista de todas las bendiciones externas que él percibía en los malvados, miró introspectivamente y juzgó sus propias acciones. Los cristianos deben de ser muy conscientes de que la comparación a menudo dará una imagen falsa de los demás, una visión negativa de uno mismo. Nunca digamos nosotros en nuestro pensamiento, yo le sirvo a Dios, voy a la iglesia, leo la palabra, estudio, y esta persona que no va a la iglesia ni nada, se ve que está más mejor, pero no debemos hacer la comparación. Nunca una persona, ¿verdad?, que no conoce a Dios, ¿verdad?, puede estar mejor, aparentemente, de vista, sí, está mejor, pero nosotros no sabemos, ¿verdad?, por los problemas que esas personas estén pasando. Una cosa sí debemos de estar seguros, que nosotros, los que le servimos a Dios, todo obra para bien. Gloria al Señor. No le hace lo que esté pasando alrededor de nosotros, nosotros siempre alabamos y glorificamos a Dios. Nosotros siempre seguimos confiando en Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí la fuente de la dificultad del salmista procedía de su percepción de las circunstancias de los malvados. La luz tal real procedía de cómo interiorizaba y evaluaba la situación. Cuando percibimos la injusticia a nuestro alrededor, las acciones justas aparentemente podrían no tener sentido alguno. En un mundo donde todo indica que aparentemente podría no tener sentido alguno. En un mundo donde todo indica que se promueve y se celebra la maldad, uno podría preguntarse si vale la pena defender la justicia, centrarse en la falta del castigo, pero los malvados hizo que el salmista se cuestionara si valiera la pena sus intentos de mantener su corazón puro y sus acciones inocentes. Evaluó su día desde esta perspectiva y sintió que solo tenía problemas y dolores. Nosotros nunca debemos hacer esa comparación, porque nunca de ninguna manera, ¿verdad?, una persona, ¿verdad?, que no sirve a Dios, ¿verdad?, puede estar mejor que la que le servimos al Señor. Eso se lo puedo asegurar, ¿verdad?, porque la palabra del Señor lo dice. Este sentimiento todavía se manifiesta en los cristianos de hoy. El estado actual del mundo
parece ser de maldad cada vez mayor. La sociedad se ha vuelto tan depravada que los pecados se pasean por la calle y se celebran como buenos, mientras que aquellos que intentan defender la piedad son objeto de burla y odio. Los cristianos deben entender que la percepción y la realidad son dos cosas muy diferentes, aunque la justicia puede parecer según la norma de hoy. La palabra de Dios tiene ejemplos recordatorios para animar a los creyentes. Por malvados que parezcan en estos días, debemos recordar que durante el gobierno del mundo imperio romano, la iglesia creció espontáneamente. Somos sabios al recordar estas palabras de Proverbios que dice: fíjate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. A pensar correctamente. Eso nos dice, ¿verdad?, la guía, ¿verdad?, el expositor. Tenemos que pensar correctamente. Después de exponer sus pensamientos y sentimientos del Señor, el salmista reconoció sabiamente que decir estas cosas en otras personas habría estado mal. Entendió que estaba hablando desde el dolor. Había hecho todo lo posible por comprender la antigua pregunta: ¿por qué prosperan los malvados? Esta pregunta todavía confunde a la gente hoy en día. Nos ponemos a pensar: ¿cómo es posible, verdad, que la gente mala, los malvados, ¿verdad?, esté en mejor posición que uno? ¿Verdad? Pero repito, ¿verdad?, la comparación nunca debe de ser, ¿verdad? Según dice la palabra del Señor. ¿Por qué prosperan los malvados? Esta pregunta todavía confunde a la gente hoy en día. Algunas cosas en la vida están más allá de la perspectiva humana. En momentos así necesitamos buscar el consejo de Dios en su presencia. Una vez que el salmista entró al santuario, finalmente pudo entender la situación desde la perspectiva de Dios. Después de haber hecho todas estas comparaciones, el salmista, ¿verdad?, entró al templo, entró a la iglesia, se puso en las manos de Dios, ¿verdad?, y vamos a mirar, ¿verdad?, de qué manera, aleluya, el salmista, aleluya, pudo comprender, ¿verdad?, dice la palabra, el salmista pudo ver, ¿verdad?, esta verdad. Dios también le mostró que su corazón se había amargado. Los cristianos pueden consumirse rápidamente con las injusticias que los rodean. Lo que pueden hacer eso, que se endurezcan y se llenen de amargura. Sin embargo, entrar en la presencia de Dios puede ayudar a los piadosos a cambiar perspectiva y sanar la dureza de un corazón amargado. Parte 3. Dice la palabra: la promesa de guiarnos toda la vida. Dios ha prometido estar con nosotros toda la vida. Al entrar en el santuario, la actitud y el pensamiento del salmista fueron rápidamente corregidos.
pasó de cuestionar el valor de la pureza a humillarse ante Dios. Este drástico cambio alineó sus pensamientos y corrigió su perspectiva. Al enfocarnos en nuestros problemas, estos podrían parecer imposibles de superar. Sin embargo, centrándonos en los planes de Dios puede darnos la fortaleza para escalar cualquier montaña que se levante ante nosotros. Con una perspectiva corregida, el salmista comenzó a reflexionar en las promesas de Dios, que Dios no cambia. Después de darse cuenta de lo neciamente que había actuado, el salmista hizo una declaración muy audaz y reconfortante. Con todo, yo siempre estuve contigo. A pesar de todo lo que él estaba pensando, Dios siempre estaba con él. Y Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? Usted que me escucha en esta mañana, si está pasando por situaciones difíciles, no nos preocupemos. Dios siempre está con nosotros. Y dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Muy bien, sigue diciendo la palabra más adelante, ¿verdad? Dice, a pesar de la confusión, al ver la prosperidad de los malvados y sus dudas respecto al valor de la justicia, el salmista sabía que todavía pertenecía a Dios. Al reflexionar, llegó a la conclusión de que sus preguntas, confusión e incluso frustración no lo separaron de Dios. También podemos ser consolados al darnos cuenta de que Dios no se enoja con nosotros cuando le hacemos preguntas. Santiago nos animó diciendo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, al cual da todos abundantemente y sin reproches, de acuerdo a Santiago 1, 5, ¿verdad? Dice, si alguno de nosotros estuviere falto de sabiduría, demanden a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche. Lo encontramos en Santiago, ¿verdad? Capítulo 1 y versículo 5. En un autoexamen, el salmista recordó que Dios había guiado según su consejo y lo conduciría a un destino glorioso. La sabiduría y el consejo de Dios conducen siempre a un camino de esperanza. Las palabras finales del salmista en este capítulo son una maravillosa lección y perspectiva de la vida que el creyente debe de adoptar. Todo lo que él necesitaba era Dios. Entendió que todo en su vida podría fallar, incluso su salud y su espíritu, pero Dios siempre sería la verdadera fortaleza en su corazón. El cristiano puede debilitarse y oprimirse, tratando de resolver todos los problemas que lo rodean. Sin embargo, entender que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará, de acuerdo a Hebreos 13:5, y que la sabiduría y la fortaleza se pueden encontrar en su presencia, y que Dios está en favor de nosotros, puede avivar nuestra confianza para permanecer firmes en la bondad. ¿Qué quiere decir esto? Que no le hace
por la situación que usted esté pasando, por la situación que yo estoy pasando. Si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios, Dios siempre va a estar con nosotros. En otras palabras, Dios siempre está con nosotros, dice la palabra del Señor. El ángel de Jehová siempre acampa alrededor nuestro y damos la gloria al Señor por ello. Dice la palabra de Dios, justicia suprema. ¿Verdad? Ya miramos, ¿verdad?, que a pensar correctamente, luego vimos en el inciso 3 la promesa de guiarnos toda la vida. Él ha prometido a guiarnos toda la vida. ¿Verdad? Y luego aquí podemos ver que el pensamiento, ¿verdad?, que estaba atravesando por la mente de este salmista Zapata, podemos decir que todos esos pensamientos fueron corregidos. Cuando el salmista fue al templo, ¿verdad?, se arrodilló, ¿verdad?, le pidió perdón al Señor por todos los pensamientos y comparaciones que él estaba haciendo, ¿verdad? Y luego ahí miró que sus pensamientos fueron corregidos. Ahora tenemos, ¿verdad?, una justicia suprema. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Después de haber analizado las emociones de una persona justa en un tiempo malo, el salmista llegó a dos conclusiones que dieron forma a su entendimiento. Dios destruiría a quienes lo abandonan. Y es bueno estar cerca de Dios. Estas dos declaraciones trajeron claridad y paz. Las emociones y pensamientos eran constantes en evolución del salmista. Los cristianos también deben llegar a una posición decisiva respecto a la creencia en Dios. Jesús declaró: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El creyente en Cristo debe de decir a quién va a servir. ¿Seguimos el camino de los malvados y buscaremos las riquezas fáciles, o seguiremos a Dios y nos levantaremos contra la oscuridad? Nosotros podemos decir, ¿verdad?, en este momento, ¿verdad?, la frase, ¿verdad?, que dijo Josué, ¿verdad?, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y le dijo: si ustedes quieren servir, ¿verdad?, a los dioses ajenos, adelante, ¿verdad? Pero yo en mi casa, una decisión hizo ese varón, yo en mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Y esa es la respuesta que nosotros tenemos en esta mañana, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad?, yo y mi casa vamos a servir a Jehová todos los días de nuestra vida. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Proverbios, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es el camino de muerte. Proverbios 14. El camino que escogieron los malvados fue uno de los de conveniencia y ocio. Conveniencia y ocio sin hacer nada. Esto habría parecido un camino correcto, pero una mente pecaminosa. Sin embargo, todos los que le abandonan a Dios y sus leyes están sujetos al juicio final de los tiempos. La declaración final del salmista expresa que es bueno estar cerca de Dios y que Dios es el lugar de seguridad y que daría testimonio a todas sus grandes obras. Independientemente la opresión, la injusticia y el pecado del mundo,
el creyente tiene una seguridad y una promesa que en los momentos de tribulación lo animan a seguir adelante. Dios es el vencedor final y será el juez de todas las cosas. Ningún poder en la tierra puede vencer la suprema justicia de Dios. El apóstol Pablo preguntó: si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Es muy importante recordar que nuestra lucha no es contra personas en situaciones difíciles. La verdadera pelea es contra principados y potestades y fuerzas de las tinieblas detrás de las malas acciones de las personas. Teniendo estos hechos en mente, no debemos de desanimarnos, pero el mal que nos rodea, en cambio debemos recordar que servimos a Dios, que ya tiene la victoria y que Él es el que está guiando nuestro corazón. No le hacen que lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Estando nosotros con el Señor, ¿verdad? Toda situación, por difícil que sea, nosotros la podemos pasar adelante. Y no nos desesperamos como los salmistas, ¿verdad? Y digamos, ¿verdad? Ellos están más mejor que nosotros, de ninguna manera, ¿verdad? El que sirve a Dios, ¿verdad? O el que Dios, ¿verdad? Está con él, todas las cosas, ¿verdad? Obran para bien. Todo lo que veamos alrededor de personas que aparentemente, ¿verdad? Están bien, no lo están. ¿Cuántas veces se ha visto, ¿verdad? A personas que hacen sus negocios, ¿verdad? Que están fuera de la ley, el cual tienen casas muy bonitas, carros muy bonitos, pero al paso del tiempo, ¿verdad? Vuelve uno a pasar por ahí, por ese mismo lugar, y mira todo desalojado. Las casas vacías, ¿verdad? La gente se fueron. ¿Por qué? Porque no pudieron, aleluya, pagar, aleluya, toda la cantidad de dinero que ellos según estaban haciendo. Pero nosotros debemos de estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. Con el que el Señor, con el que reconozcamos nosotros, es el mejor, ¿verdad? Lo mejor, hay mucho mejor que tener riqueza. Conocer a las riquezas que acaban mañana, pero el Señor no. Dios siempre está con nosotros. He finalizado la lección en esta mañana, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por lo bueno que ha sido con nosotros, ¿verdad? Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, de Lancaster, ¿verdad? Dándole gracias, ¿verdad? Usando este medio de comunicación a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que tan amablemente cada domingo, ¿verdad? Escuchan la palabra del Señor. Gracias una vez más, que el Señor les bendiga grandemente, aleluya, y que sigamos adelante, ¿verdad? No importa por la situación que estemos pasando. Finalizo en esta mañana leyendo qué nos dice Dios, aleluya. Y la palabra del Señor dice: la vida está llena de situaciones complicadas, eso es una realidad, y desconcertantes, que todos tratamos de entender. Sin embargo, algunas cosas no se pueden razonar con nuestra comprensión limitada. Hacer esto solo resultará en confusión, frustración y depresión. Los cristianos deben de depender de Dios como su fuente de sabiduría, entendimiento y esperanza. En la presencia de Dios podemos encontrar la plenitud del gozo y la sabiduría del Espíritu Santo y una perspectiva piadosa que nos guíe y nos hace libres. Solo cuando vemos los acontecimientos del mundo a través del lente de la palabra de Dios, podemos realmente comenzar a comprender
de darnos cuenta de que nuestros pasos, por difíciles que sean, están ordenados por Dios. Gloria al Señor. Esta ha sido la lección en esta mañana, esperando que haya sido una bendición, ¿verdad?, para cada uno de ustedes que escuchan la palabra del Señor. Sigan orando por nosotros y nosotros seguimos orando por cada uno de ustedes que conocemos, ¿verdad?, y que nos conocen. Gloria al Señor. Voy a despedir la clase con una oración en esta mañana. Padre, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad, Señor, que usted me ha dado de poder enseñar, transmitir esta palabra a través de estas redes sociales. Te doy gracias por ello, Señor, y también te doy gracias por las personas que escuchan esta palabra cada domingo. Gracias, Señor, por las fuerzas que me das para poder compartir la palabra del Señor. Y a usted, Señor, le doy toda honra y toda gloria desde hoy y para siempre. Amén. Que el Señor le bendiga.